Está por empezar el partido. Acabo de salir. No para de llamarme. Se puso a llorar sin razón alguna. ¿Alguna vez escuchaste frases como estas y entraste en crisis porque hay demasiados verbos juntos y a veces no es tan claro el significado? Bueno, no te preocupes que en este video te voy a explicar qué son las perífrasis verbales y vamos a ver en detalle algunas de las más comunes. Hola mis queridos estudiantes, en la lección de hoy vamos a hablar sobre las perífrasis verbales, un tema que en los manuales muchas veces es dejado de lado o no es muy desarrollado, pero que es muy importante porque las usamos todo el tiempo. Pero antes, quiero hacerles algunas aclaraciones. En primer lugar, como su tiempo es muy valioso, recuerden que en la parte de abajo del video están detallados los capítulos o las partes para que puedan ir directamente a la sección que les interesa. Además, en la descripción del video van a encontrar un enlace a un PDF totalmente gratis en el que van a poder acceder a un resumen del contenido del video. Ahora sí, podemos empezar con la lección. Lo primero que quiero hacer es que repasemos qué es una perífrasis verbal. El nombre puede sonar muy exótico, pero en realidad es algo bastante simple. Es la unión de dos verbos, pero que funcionan como uno solo. Entonces, tenemos por un lado el verbo auxiliar, que es un verbo que va a estar conjugado en cualquier tiempo verbal, y además tenemos al verbo auxiliado. Este verbo va a estar en lo que nosotros llamamos una forma no personal, es decir, una forma no conjugada, que puede ser un infinitivo, un gerundio o un participio. Además, algunas perífrasis también necesitan una preposición o una conjunción en el medio entre los verbos y esta no puede faltar. O sea, si esa perífrasis la necesita, siempre tiene que estar. Por ejemplo, tener que más infinitivo. Si ahí necesitamos la conjunción que. Toda la información relacionada con la persona, con el tiempo verbal o con el modo de la acción, la vamos a encontrar en el verbo auxiliar, porque es el único que va a cambiar. Además, en la mayoría de los casos vamos a notar que el verbo auxiliar pierde su significado tradicional y le agrega al verbo auxiliado un matiz diferente. Por ejemplo, si decimos hoy tengo que ir al gimnasio, en este caso el verbo tener no tiene el significado normal de poseer algo. Por ejemplo, cuando digo yo tengo 2 gatas. ¿Sí? No tiene ese significado, sino que tiene el significado de obligación o de necesidad. ¿Sí? O sea, la acción del infinitivo, la acción expresada por el infinitivo, es una obligación o es una necesidad. Eso es lo que produce la perífrasis verbal, ese cambio de significado. Justamente estos matices de significado que aportan las perífrasis verbales son muy variados y a veces es muy difícil para mis estudiantes comprenderlos porque intentan hacer una traducción literal o buscar un equivalente en las lenguas que ellos conocen y no siempre vamos a encontrar equivalentes exactos. Ya vamos a ver uno de los ejemplos del video de la lección en particular tiene estas características. Por eso decidí hacer este video, pero tuve que acotar un poquito el tema porque las perífrasis verbales son muchísimas. Entonces, en esta lección solamente vamos a trabajar con las perífrasis verbales de infinitivo y dentro de este grupo que también es muy grande, solamente vamos a hablar de las que se relacionan con el tiempo.
o sea, las perífrasis verbales temporales de infinitivo. Entonces, vamos a empezar con una de las más conocidas, que es la perífrasis verbal por excelencia que usamos para hablar del futuro. Esa es ir a más infinitivo. La usamos para expresar planes, predicciones o conclusiones lógicas a partir de la situación que vemos en el momento del habla. Por ejemplo, si decimos se rompió el televisor, voy a llamar al técnico. ¿Sí? Esa es una conclusión lógica del momento, o sea, no es algo planeado, sino que es algo que surge en ese momento. O si decimos mañana vamos a pasear por el centro cívico. Ahí claramente es un plan. Lo importante es que siempre estamos hablando del futuro con esta perífrasis y la usamos mucho más que el tiempo verbal futuro. Ahora vamos a ver otra que es soler más infinitivo y en este caso indica que una acción es habitual o frecuente. Este también es de difícil traducción, porque en realidad el verbo soler significa ser frecuente. Y acá mantiene ese significado en cierta forma, pero no se puede adaptar tanto a la estructura de otras lenguas. Vamos a ver un ejemplo. Yo suelo ir al gimnasio a la mañana, porque si voy a la tarde me corta el día. Entonces ahí es un hábito. Y tenemos otra perífrasis que tiene el mismo significado, que es acostumbrar a más infinitivo. Fíjense que en este caso la A está entre paréntesis. Esto significa que no siempre la usamos, ¿sí? O sea que es opcional. A veces podemos usarla con A y a veces no. Entonces, este también marca la repetición de la acción como soler, o sea, como si fuera un hábito. Por ejemplo, ella acostumbra desayunar en el balcón todas las mañanas. Ahora, acá tenemos otra perífrasis verbal también relacionada con la repetición de la acción, pero es un poco diferente. La perífrasis es volver a más infinitivo e indica el reinicio de la acción. Esto implica que la acción ya existía en el pasado, que fue interrumpida por cierto tiempo corto, y que ahora se repite, se reinicia. Por ejemplo, si decimos después de 10 años volvió a correr. Sí, significa que en el pasado antes de esos 10 años, corría y se interrumpió esa acción y ahora nuevamente empezó a correr o volvió a correr. Si volvió, tiene esa idea de reinicio. O, a pesar de todo lo que le dijimos, volvió a hablar con él. Ahora vamos a ver un grupo de perífrasis que llamamos perífrasis verbales de fase preparatoria. Esto significa que son anteriores, o sea, que están antes del inicio de la acción. O sea, la acción todavía no empezó, pero está muy cerca del inicio, muy cerca de empezar. Por ejemplo, estar por más infinitivo. Está por cumplir 13 años. Eso significa que todavía tiene 12, pero que en muy poco tiempo, no sé, la próxima semana, el próximo mes, es su cumpleaños. Otra con el mismo significado es estar a punto de más infinitivo. Por ejemplo, está a punto de recibirse.
la próxima semana defiende su tesis. Y ahora vamos a ver las perífrasis de fase inicial. Como su nombre lo indica, nos van a marcar el inicio de la acción. ¿Cuál creen que puede ser la más común? Empezar a más infinitivo. Si recuerden, en estos casos no nos podemos olvidar la preposición. Por ejemplo, decimos empezó a llover de repente. De la misma forma, tenemos una perífrasis con el verbo comenzar. Comenzar a más infinitivo. Comenzó a escribir un nuevo libro, por ejemplo. Y ahora vamos a ver otra que puede ser un poquito más difícil de comprender y que también usamos mucho. Es ponerse a más infinitivo. Esta tiene algunas características especiales. Por un lado es la menos objetiva. A ver, las otras dos, no empezar a o comenzar a, no nos dicen nada sobre la percepción o la subjetividad de la persona que habla. Simplemente nos dicen, bueno, que se inició la acción del infinitivo. Además, indica que la acción se inicia de forma espontánea o inesperada. Vamos a ver un ejemplo. El vecino se puso a cantar en el medio de la noche y no pudimos dormir. Vamos a ver las perífrasis de interrupción. En este caso, estas indican el fin de una acción, pero además agregan esta idea de que es una acción que se ha prolongado en el tiempo, es decir, que tuvo una duración. Por ejemplo, dejar de más infinitivo. Si decimos dejó de fumar por su hija. Entonces entendemos que fumó por un tiempo largo y dejó de fumar. Lo mismo ocurre con la perífrasis parar de más infinitivo. Por ejemplo, si decimos el bebé no paró de llorar en toda la noche. Y por último vamos a ver las perífrasis de fase final. Como su nombre lo indica, van a marcar la finalización de una acción o que la acción terminó. En este grupo vamos a ver primero una perífrasis que genera algunos problemas porque su significado a veces no está tan claro y además tiene la particularidad de que tiene distintos significados dependiendo del tiempo verbal en el que la usemos. Entonces necesita algunas explicaciones. Esta perífrasis es acabar de más infinitivo. Y estas particularidades de las que voy a hablar tienen que ver sobre todo con el significado del verbo acabar. Entonces, cuando usamos esta perífrasis en indefinido o en los tiempos del futuro, el significado que tiene es solamente el de terminar o finalizar. Punto. Ahora, aclaración. De nuevo. En mi variedad del español, en la variedad rioplatense, que es la que hablo yo, este uso del verbo acabar no es tan frecuente. En realidad, en el uso coloquial o normal, nosotros preferimos más usar el verbo terminar, que vamos a ver más adelante. Entonces, el verbo acabar en realidad queda más para usos un poco más formales o para la lengua escrita. Por ejemplo, es muy común escucharlo en un discurso o leerlo en las noticias. ¿Sí? Así que quiero hacer esta aclaración de que en nuestro caso no es tan frecuente.
Pero bueno, un ejemplo de esto sería: acabó de hacer la tarea a las 8 de la noche. Si ahí es igual a terminar, no tiene más misterio. O acabará de hacer la tarea a las 8, si es en futuro. Ahora vamos a lo que me importa, que es este uso. Cuando lo usamos en otros tiempos, especialmente en presente o en imperfecto, indica que la acción expresada por el infinitivo terminó recientemente o hace muy poco tiempo. Ahí está la clave. Y este uso de una acción terminada recientemente, eso sí es súper frecuente, incluso en nuestra variedad. O sea, lo usamos todo el tiempo. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que esto les llega como un mensaje de WhatsApp o ustedes lo envían como un mensaje de WhatsApp y dicen: llego en 20 minutos, acabo de salir. Ese acabo de salir significa recién salí o hace 2 minutos que salí de mi casa. Entonces, fíjense que esta perífrasis también tiene esta complicación de que estamos usando el verbo en presente, porque fíjense, acabo de salir, es presente, pero el significado es de pasado. O sea, el significado es salí recién, salí hace 2 minutos. Y como les dije, también tenemos otra que es terminar de más infinitivo, pero esta no tiene ninguna particularidad, o sea, simplemente marca la finalización de la acción. Y no tiene tampoco ese significado de recientemente que vimos con el verbo acabar. No lo tiene. Entonces, por ejemplo, decimos: terminó de leer el libro 10 minutos antes del examen. Y así terminamos con la lección de hoy. Si les interesa que haga el video con el resto de las perífrasis verbales, me lo pueden hacer saber dejándome un me gusta o un comentario, y como siempre los invito a suscribirse a mi canal para no perderse de nada. ¡Nos vemos!